Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Cordial saludo, amables oyentes, me alegra mucho saludarles en esta hermosa mañana que el Señor nos regala. Vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da un día más de poder reunirnos para estudiar el glorioso mensaje de su bendita palabra. Por lo cual les invito a inclinar el rostro y a orar a nuestro Creador para que Él sea guiando el estudio de su palabra en esta mañana. Oremos. Amado Dios y Padre nuestro, Creador de los cielos y la tierra, venimos ante ti en esta hora de la mañana para darte gracias por el nuevo día que nos concedes vivir y por darnos también la oportunidad de pensar en ti, de levantarnos para elevar nuestro pensamiento y buscar tu rostro. Por tal motivo, Padre, te suplicamos que nos dé la gracia de entender tu palabra y que disponga nuestro corazón para recibir el mensaje, y que el mensaje que hoy tú nos traigas se quede grabado en nuestra conciencia y cada día seamos santificados más y transformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Ruego, mi Dios, que uses a este siervo para que yo pueda enseñar conforme a tu verdad, y ruego que toques los corazones para que los que no te conozcan hoy vengan a los pies de tu Hijo Jesús y laven sus pecados en la sangre del Cordero. Y los que ya te conocen, Señor, sean edificados, exhortados y animados a vivir para tu gloria. Te pedimos esto en el nombre glorioso de Cristo, nuestro Redentor. Amén. En nuestro estudio consecutivo de la primera carta del apóstol Juan, estamos estudiando el capítulo 5, donde estamos considerando 5 certezas cristianas que hemos venido tratando a través de estos últimos programas o últimas enseñanzas. En la enseñanza pasada estudiamos el versículo 19 de Primera de Juan capítulo 5, donde consideramos la cuarta certeza cristiana, la certeza de que somos propiedad de Dios. Pero hoy quiero enseñar algo que no alcancé a estudiar en la enseñanza pasada y que se encuentra en el verso 19 en el cual meditamos. Por lo cual les invito a leer Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Dice así la palabra de Dios: Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Y qué es lo que no expliqué en la enseñanza pasada? El texto que acabamos de leer dice que el mundo entero está bajo el maligno. No solamente dice que sabemos que somos de Dios, sino que dice y el mundo entero está bajo el maligno. En base a esta afirmación, vamos a considerar en qué sentido el mundo entero está bajo el maligno. El mundo está bajo el maligno en el sentido de que el hombre, al creer la mentira del maligno o del diablo en Génesis capítulo 3, se hizo esclavo del pecado y por consiguiente servidor de Satanás. Recordemos lo que dice la Escritura en Romanos capítulo 5 versículo 12. Dice así la palabra de Dios: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En el texto que hemos leído dice que el pecado entró en el mundo por un hombre, ese hombre es Adán, y por el pecado vino la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esto nos indica que todos los descendientes de Adán y Eva nacemos para morir y nacemos siendo pecadores. Dice: el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El texto entonces claramente nos indica que todos somos pecadores y que todos vamos a morir. En Juan capítulo 8, versículo 34 dice: Jesús le respondió diciendo:
de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Aquí vemos claramente por palabras del mismo Señor Jesucristo, diciéndole a los escribas y fariseos una verdad supremamente confrontadora. De cierto, es decir, les aseguro, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y ahora miremos Juan 8, 42 al 44. Dice así la palabra de Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Amén. Así que, amados hermanos, por estos textos que hemos leído, podemos comprender que cuando 1 de Juan 5:19 dice que el mundo entero está bajo el maligno, significa que el mundo entero está bajo el maligno en el sentido de que el hombre, al creer la mentira del maligno o del diablo, se hizo esclavo del pecado y por consiguiente servidor de Satanás. Los textos que hemos leído son contundentes. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y si todos cometemos pecado, entonces todos somos esclavos del pecado. Y cuando leemos en Juan 8, 42 al 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer, entonces podemos entender que el mundo entero está bajo el maligno, bajo la influencia pecadora y malvada de Satanás, que lo induce y lo seduce a hacer lo contrario a la voluntad de Dios, porque el primer padre y la primera madre, que son Adán y Eva, ellos creyeron más la mentira del diablo que lo que Dios les había dicho, de que no comieran de ese árbol, porque el día que de él comieran, ciertamente morirían. Entonces, cuando el texto dice que el mundo entero está bajo el maligno, no significa que el diablo tiene el control soberano del mundo, porque el que tiene el control soberano sobre todas las cosas es Dios, el creador y dueño del universo, no el diablo, porque él no es creador, ni él es rey supremo y soberano. Él es un ángel caído que se rebeló contra Dios, pero no tiene el control soberano de la creación y de las cosas que hay en el mundo. Muchos creen que el diablo gobierna este mundo y que puede hacer lo que quiera sin que Dios no controle sus acciones, pero esto no es verdad, amables oyentes. Dios gobierna y controla todas las cosas, buenas y malas, con un propósito santo. El diablo no puede hacer nada sin el permiso soberano de Dios. Que esto nos quede claro, amables oyentes. El diablo no puede hacer nada sin el permiso soberano de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Abra su Biblia en Job 1 y leamos los versículos 6 al 12. Dice así la palabra de Dios. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondió Satanás a Jehová y dijo:
¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos le has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: He aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Amén. El pasaje que hemos leído es muy contundente y significativo para tratar el tema que estamos viendo. Vemos que Satanás viene ante Dios y Dios le reta y le dice: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado del mal? Y Satanás le dice a Dios: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has bendecido, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra, porque tú te lo has dado y tú lo has guardado de todas estas cosas. Pero extiende ahora tu mano, le dice Satanás a Jehová, y toca todo lo que tiene, y verá si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Entonces Satanás le está diciendo a Dios que Job está bien y que es temeroso y que es apartado del mal, porque Dios lo guarda y lo protege, y porque le ha dado cosas. En otras palabras, Satanás le quiso decir a Dios que Job no teme a Dios gratis, y que él le sirve porque Dios le da. Entonces le dice Satanás: extiende ahora tu mano y quítale todo lo que tiene, y verá que blasfema tu nombre. Entonces Dios le dijo: ve, quítale lo que quieras, pero no toques su vida. Podemos ver aquí entonces que el diablo no puede hacer nada sin el permiso y la voluntad soberana de Dios. Es Dios el que determina las cosas, es Dios el que permite. Aquí le permite al diablo ir a quitarle los bienes y la salud a Job. ¿Por qué? Porque Él es el Dios soberano, porque Él quiere hacer que su siervo Job suba a un nivel espiritual mayor de madurez. Por lo tanto, en este pasaje podemos ver el control soberano de Dios sobre toda su creación, aún sobre el diablo, y podemos ver que Satanás no es independiente de Dios, sino que al mismo tiempo, en su rebeldía, en su maldad contra Dios, Dios permite que cumpla un propósito para el bien de sus hijos y la extensión de su reino sobre la tierra. Así que démosle gracias a Dios, porque nosotros sabemos que tenemos un Dios que controla sobre todas las cosas del universo y que nadie puede hacer nada sin su soberano control, sino que todo lo que pasa en el mundo es porque Dios en su santa y soberana voluntad lo permite. Entonces, cuando el texto dice que el mundo entero está bajo el maligno, significa que Dios, en su infinita sabiduría, ha permitido que Satanás opere en este mundo dentro de los límites que Dios ha puesto para él. Cuando la Biblia dice que Satanás tiene poder sobre el mundo entero, quiere decir que Dios le ha dado dominio solo sobre los incrédulos, pero los creyentes ya no están bajo el imperio de Satanás, y él solo podrá hacer en los hijos del reino de Dios lo que Dios en su soberana voluntad le permite hacer, como también lo que Dios en su santa y soberana voluntad le permite hacer con los impíos. Por eso noten lo que dice Colosenses 1, verso 13. Dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo Jesús. Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Antes estábamos en esclavitud del pecado y del diablo, pero Dios en su gracia, por su sacrificio perfecto en la sangre de su Hijo,
nos ha librado de la potestad de las tinieblas, es decir, de la esclavitud y del control de Satanás, y ahora nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Alabemos y glorifiquemos a Dios por esta maravillosa verdad. Antes estábamos en tinieblas, ahora estamos en la luz de Cristo. Antes no le conocíamos, ahora le conocemos. Antes no éramos hijos, ahora somos hijos. Démosle gloria y honor a nuestro Dios por su misericordia. Los incrédulos están cautivos en el lazo del diablo, y por eso usted y yo debemos agradecer a Dios, porque antes nosotros estábamos así. Noten lo que dice Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 25 al 26. Dice así la palabra de Dios: que con mansedumbre corrijas a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Amén. Vemos aquí entonces claramente que el apóstol Pablo está diciendo que los que no conocen a Cristo están esclavizados en el lazo del diablo a su voluntad. Por eso dice que anunciemos las buenas nuevas de salvación, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan. Aún Dios es el que concede el arrepentimiento, el que le permite al hombre entender su maldad, el que le permite al hombre entender su insignificancia y la necesidad de un Salvador. Prediquemos el Evangelio, por si quizás Dios les concede que se arrepientan a aquellos los cuales están esclavos en el lazo del diablo, porque solo a través del Evangelio pueden escapar del lazo de Satanás en que están esclavos o cautivos a su voluntad. El que no tiene a Cristo, el que no conoce a Cristo, está bajo el dominio y el lazo del diablo. Y es en ese sentido que la Escritura dice que el mundo entero está bajo el maligno, haciendo referencia a los incrédulos, a los que no conocen al Señor. El incrédulo no puede entender las cosas de Dios porque para él son locura, porque no pueden ver la luz de Cristo, porque el diablo ha cegado sus ojos. Los incrédulos siguen la corriente del príncipe de este mundo, que es Satanás, porque están muertos en sus delitos y pecados. Noten lo que dice Efesios 2, del 1 al 2 acerca de este tema. Dice así la palabra de Dios: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así que podemos ver que todo aquel que no conoce a Cristo está bajo el príncipe de este mundo, porque está muerto espiritualmente. Él nos dio vida a nosotros y nos resucitó espiritualmente, porque nosotros también estábamos esclavos bajo la potestad del diablo. Pero Dios en su misericordia nos dio vida juntamente con Cristo. Por eso dice el texto: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Antes éramos hijos de desobediencia, pero ahora ya no somos hijos de desobediencia por el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo, por la fe en lo que Él hizo por nosotros en este mundo. Así que alabemos a nuestro Dios y Salvador, porque Él nos libró de la esclavitud del pecado, nos libró de la muerte espiritual, y ahora tenemos vida y tenemos la luz de Cristo morando en nuestros corazones. Porque el que no conoce a Cristo, es decir, el incrédulo, no entiende el Evangelio. ¿Y saben por qué no lo entiende?
amables oyentes? Porque Satanás cegó su entendimiento por el pecado, para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Dios tiene que hacer un milagro para darnos vida y traer luz a nuestro corazón. Por eso noten lo que dice 2 de Corintios capítulo 4 versículos 3 al 4. Dice así la palabra de Dios: pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, a los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Vemos aquí claramente que el evangelio está encubierto para algunos, y esos para los cuales está encubierto son los que se pierden. Si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Estos que se pierden son porque el Dios de este siglo, es decir, el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos. Satanás entenebreció su mente, puso en ellos incredulidad, y ellos siguieron sus principios y sus filosofías. Y entonces, ¿qué pasó al seguir y al creer esto? Pasó que no les resplandece la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Satanás ciega el entendimiento para que a los incrédulos no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es por esa razón que muchos no creen en el evangelio, porque están enceguecidos, entenebrecidos, porque Satanás ha cegado su entendimiento con la incredulidad. En este sentido, es que el mundo está bajo el maligno, amables oyentes, no en el sentido soberano y absoluto. Dios está en control de todo, y nada escapa a sus planes soberanos y eternos. El Salmo 66, versículo 7 dice: Él señorea con su poder para siempre, sus ojos atalayan sobre las naciones, los rebeldes no serán enaltecidos. Vemos claramente aquí que el texto de este Salmo 66, verso 7, nos enseña que Dios señorea con su poder para siempre. Él siempre ha estado en control de todo y lo estará. Sus ojos atalayan, es decir, vigilan sobre las naciones. Él es el que controla las naciones y guía y dirige los hilos del universo. Los rebeldes no serán enaltecidos, porque solo Dios es el Altísimo, y Él gobierna y controla todo con la palabra de su poder y su soberanía santa y eterna. Así que, amables oyentes, confiemos en Jesucristo, rindamos nuestra vida a Él, porque solo Él puede traer luz y salvación, solo Él puede quitar la ceguera espiritual y darnos la luz del Evangelio para que Cristo resplandezca en nuestros corazones. Es por eso que en Daniel capítulo 4, versículo 17 se escribió lo siguiente: la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien Él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Vemos aquí que Él es el que tiene el control sobre todas las cosas. Dice, para que conozcan los vivientes que el Altísimo, es decir, nuestro Dios, gobierna el reino de los hombres, y a quien Él quiere lo da. Él es el que quita reyes y pone reyes, el que pone presidentes y quita presidentes, el que constituye en gobernante al más bajo de los hombres. Él es el soberano de los reyes de la tierra. Él siempre ha estado en control. Así que no creamos por ningún momento que cuando el texto de Primera de Juan capítulo 5, verso 19 dice que el mundo entero está bajo el maligno, significa que Satanás anda
independiente de Dios y gobierna en un gobierno independiente de Dios. Así que démosle gloria, honor a nuestro Dios, porque Él es el único santo y perfecto que tiene el control de todas las cosas. A ti te digo hoy, confía en este Dios que envía a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ven hoy a los pies de Jesús y confía en el Salvador que dio su vida para pagar la deuda de nuestros pecados. Señor, salva a muchos en esta ciudad y en este departamento, porque solo tú lo puedes hacer, Padre. Por eso te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Hasta aquí nuestra enseñanza por el día de hoy. Nos vemos, Dios mediante, el próximo programa. Bendiciones a todos en Cristo.